Eh, con Pablo Abdala vamos a hablar en los próximos minutos y vamos a hablar de las elecciones, vamos a hablar porque nuevamente vuelve a ser candidato, va a encabezar la lista 5 en Montevideo, pero seguro tenemos al subsecretario del Ministerio del Interior con nosotros. Bienvenido, Pablo, gracias por estar acá. Un placer, Miguel, gracias a ustedes por invitarme. Siempre es un gusto venir acá. ¿Sos hombre más de parlamento que de los cargos ejecutivos que te ha tocado en esta administración? Yo me defino, aunque pueda resultar un poco ampuloso cuando uno utiliza el término para referirse a sí mismo, como un servidor público. Es decir, me he dedicado a la función pública mi vida entera. Sí, yo decía que no, capaz que me equivoqué, nunca asumiste nunca trabajaste como abogado. Soy ¿no? abogado, nunca ejercí. Digo, de hecho, no he hecho aportes a la caja profesional, así que no me voy a jubilar como profesional universitario. No vamos a tener Nunca que viví de la de jubilación. Nunca viví de la Porque profesión. eso va, de aquí a unos años no sé qué más. Pero me ayudó mucho mi formación jurídica en la tarea pública, porque el servicio público lo que implica esencialmente es todos los días aplicar el derecho público, el derecho administrativo. Legislar, obviamente, es una tarea asociada, es crear derecho por la vía legislativa. Así que en ese sentido creo que fue bien importante haber pasado por la facultad en la tarea que me tocó después desempeñar. Pero a eso me he dedicado siempre y bueno, ya ha sido mi vocación. Y a veces es en parte la vocación y en parte lo que la vida te depara y los caminos por los cuales la vida te va llevando. Para no ir para atrás y para adelante, que Friedman sabe mejor que yo que no es conveniente en las entrevistas, vamos a seguir con la parte de las elecciones y después venimos al Ministerio del Lo que Interior. ustedes digan. Estás encabezando la lista 5 a diputados en Montevideo, que además tiene, entre otras personas conocidas, a nada más ni nada menos que a Valeria Ripoll, a Gloria Rodríguez, no me acuerdo de Beatriz Argimón. Beatriz Argimón. Gustavo Borsari, incorporado recientemente. Es un espacio nuevo que se generó este año a pedido de Álvaro Delgado, en el entendido de que, bueno, el Partido Nacional en Montevideo, Susana integra la lista 404, la lista 40, tiene agrupaciones muy importantes, por supuesto. Hay una diversidad de grupos, de opciones, que en el Partido Nacional ha sido tradición eso. Y ya que mencioné las que mencioné, también está la vieja lista 71, la lista 250 y otras más. Pero sin perjuicio, cuando todo esto empezó, Álvaro entendió que había un espacio, que por eso lo denominamos de centro, que era oportuno que se generara y que se ocupara, que tenía que ver precisamente con generar una opción nueva. No digo diferente, porque todos estamos en el mismo partido político, pero sí en tal caso que intentara generar una suerte de puerta de entrada o de vía de ingreso al Partido Nacional para ciudadanos y ciudadanos independientes, que por eso le pusimos de centro, que no fueran ni de derecha ni de izquierda, que en todo caso todos compartiéramos una misma sensibilidad y sobre todo una misma interpretación de la realidad y del momento del país, independientemente de que en el pasado hayamos votado a los blancos, a los colorados o al Frente Amplio. Y en ese sentido, este proyecto se puso a andar cuando todo era un enigma y una gran incógnita. Lanzamos la lista con Valeria Ripoll y con Beatriz el 11 de marzo, 3 meses y medio antes de la elección interna. Hicimos, a mi juicio, una buena elección interna, en función de que en el poco tiempo que había transcurrido no se podía esperar naturalmente un resultado mayor del que obtuvimos porque estábamos en pleno crecimiento, y creo que de la interna para acá nos hemos seguido fortaleciendo y ahora las circunstancias dirán en la instancia de octubre qué es lo que la suerte nos depara desde el punto de vista electoral, pero estamos muy entusiasmados. ¿Alguna pregunta más? Ya voy con ustedes del ámbito electoral y después venimos con la tarea ministerial, porque se debe estar preguntando a alguien del otro lado. ¿Y puede un ministro y un subsecretario hablar de política partidaria? Puede, y puede participar, es totalmente legal. Seguro, alguien dirá, el Ministerio del Interior es un ministerio político, y pueden, pero usted ha visto a Pablo Abdala en junio, en julio, agosto, en septiembre, que lo hemos invitado 100 veces, no viene nunca. O sea, lo digo porque cuida la presencia, podría hacer uso y abuso, sí, voy todos los meses, que estoy otro, o sea... Capaz que se están enterando algunos por los avisos televisivos o porque está acá Pablo Abdala. Simplemente una puntualización, porque alguien dirá, puede, sí puede, que es legal, es constitucional. Sí, y me gustaría también hacer una puntualización. En realidad, todos los ministerios son políticos, todos, porque son los encargados de la definición de políticas públicas. No, además no son electos, es una no elección son del electos, presidente. son de designación presidencial. Los cargos que se asumen en los ministerios, más allá de ministro, subsecretario, todas las direcciones también tienen la flexibilidad de poder hacer política partidaria, al igual que los legisladores, que tienen una tarea mucho más política partidaria en sí, porque es netamente su tarea el hacer política y debatir política.
pero los integrantes de los ministerios también. Los que sí están inhibidos son aquellos integrantes de las empresas públicas o entes autónomos, servicios entes descentralizados. Sí, autónomos, Banco de Previsión Social, exacto. etcétera, ¿no? Que Bueno, también son todos aquellos que manejan dinero directo, ¿no? De hecho, Miguel, yo presidí el INAU, el primer tramo del gobierno, los primeros 3 años y medio, que es un servicio descentralizado, y había renunciado a mi cargo hacia fines del mes de octubre, Para poder participar. dentro de los plazos constitucionales que establecen la necesidad de renunciar 12 meses antes de la elección legislativa, de la elección parlamentaria, y en realidad me incorporaba a la campaña electoral incipiente en ese momento, hacia las elecciones internas. Pero la política, por supuesto, es dinámica y tiene muchas veces estos avatares que nos toman por sorpresa. El presidente a los pocos días, no se había completado una semana, cuando hubo un cambio en el gabinete y en el propio Ministerio del Interior, y me convocó a ocupar la subsecretaría, y allí fui, obviamente, ¿no? Como hombre de gobierno. Sí, fuiste con un bomberito, ¿no? No se fueron, lo fueron. Bueno, a mí me convocaron. Digo a los del Ministerio del Interior, pero es otro Fue un tema. recambio ministerial, como todos los Sí, recambios fue un ministeriales. sacudón, hubo 2 ministros que se tuvieron que ir, en Cancillería también. Pero no es el tema. Tomás. No, esta campaña electoral es una campaña muy particular, ¿viste? Diferente a las de otras campañas, ¿no? Como decíamos aquí, no hay un gran enamoramiento, no hay... A mí me da la sensación, aparte, no hay miedo tampoco, que es bueno que en la democracia no haya miedo, ¿no? Que gane quien gane, Uruguay ha tenido una tradición importante de respeto a las normas, de respeto al sistema jurídico. Hay un tema que preocupa, que es este plebiscito de la seguridad social. ¿Cómo lo ves, este tema? A ver, planteaste 2 temas bien interesantes y bien actuales. En primer lugar, la característica de la campaña electoral, que coincido, los que ya llevamos varias campañas políticas en el pasado, reconoceremos que esta es una campaña bastante atípica, que ha sido, si se quiere, fría, chata, donde no ha habido gran involucramiento de la población. Yo creo que eso obedece, me afilio a la tesis de Álvaro Delgado, a que el humor de la población, el estado de ánimo de la gente, y tú en algún sentido lo sugerías, es un estado de ánimo de tranquilidad. Yo creo que la gente está bien, porque a mi juicio, esa es nuestra lectura del Partido Nacional, el país está bien, con sus dificultades, con sus limitaciones, naturalmente, pero es un país que está de pie, que está avanzando, que desde el punto de vista de lo que concierne al estado de bienestar se han venido dando respuestas en función de las cuales bajó la desocupación, aumentó el empleo, se incrementó el salario real, y yo creo que eso condiciona en algún sentido. Si eso después se termina traduciendo en la continuidad o en el cambio electoral, lo dirá la ciudadanía. Creo que ninguno de nosotros tiene el derecho de presumir la voluntad popular. Ahora sí, por supuesto, de ese dato político, nosotros extraemos expectativas, o por lo menos la expectativa cierta, de volver a ganar la elección. Y creemos muy honestamente, y por supuesto con sentido muy republicano, que lo mejor para el país en este momento sería proyectar el actual estado de cosas en cuanto a la continuidad con cosas nuevas y con cosas diferentes, como Álvaro Delgado lo preconiza, lo que nosotros llamamos el segundo piso de transformaciones. Creemos que eso es lo mejor que le puede acontecer al Uruguay. Por algo militamos en este partido y no militamos en otro partido. Con relación al plebiscito de la seguridad social, y bueno, yo por supuesto me afilio a las alertas y a los llamados a la reflexión y a la acción que han provenido fundamentalmente de los partidos de la coalición, de manera bastante más tímida del Frente Amplio y particularmente de los sectores vinculados a la academia, o quienes en tal caso manejan la ciencia económica del lado del Frente Amplio, pero no ha habido el mismo énfasis de parte del cuerpo político o de los propios candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República en cuanto a la gravedad del resultado que puede venir de un resultado o de un pronunciamiento favorable de la población al plebiscito de la seguridad social. Creo que sería realmente complejo, nos enfrentaría a una suerte de abismo, creo que le generaría graves problemas al país, en términos de la confiscación de los ahorros del Fondo de Ahorro Previsional, el desfinanciamiento del sistema, la necesidad de generar nuevos recursos por la vía impositiva para poder pagar las jubilaciones, las actuales y las futuras, en fin, todo lo que se ha dicho y que yo comparto. Creo que la población, en última instancia, yo creo mucho en la inteligencia de la gente, y más allá de que voten por el gobierno o por la oposición, mi expectativa es que en este sentido la gente haya comprendido la gravedad y la irresponsabilidad de este llamado, de este plebiscito que se generó o que se provocó, y que por lo tanto termine por no acompañarlo. Y espero que así sea, porque repito, si en tal caso el plebiscito prosperase, me parece que nos vamos a enfrentar
o el próximo gobierno se va a enfrentar digamos, a desafíos muy severos que van a poner en entredicho o van a condicionar el propio desarrollo de los planes de gobierno que todos los partidos en este momento estamos planteando o desarrollando o anunciándole a la población que vamos a implementar a partir del 1 de marzo si nos toca gobernar. Ya que estamos, allanamientos nocturnos, ¿qué significaría su aprobación? Yo creo que ese plebiscito es positivo y quiero contextualizarlo, Miguel, porque con relación a esto me parece que la discusión se politizó. El tema de los allanamientos nocturnos es un tema con el que en algún momento todos los partidos políticos estuvimos de acuerdo. Yo fui legislador cuando esto se planteó en los periodos anteriores y hay expresiones del entonces presidente Mujica, del director de la Policía Nacional, de los gobiernos del Frente Amplio, Guarteche. Guarteche, sí, Julio. Del director de drogas de la época. Sí, sí. Legisladores del Frente Amplio presentaron proyectos. Jorge Díaz en algún momento también, ¿no? Jorge Díaz notoriamente se expresó a favor, pero además todos lo hicieron y todos lo hacemos desde el sentido común. A mí me cuesta mucho decirle a esto reforma de la Constitución. Lo es desde el punto de vista formal, desde el punto de vista jurídico. Pero yo creo que es una adecuación de la Constitución, porque estamos hablando de una disposición que tiene casi 200 años, que viene de la Constitución de 1830, y que es un cerrojo, si se quiere, constitucional, que se estableció en aquel momento por otras razones, obviamente, porque era otro país, y seguramente por razones vinculadas a la realidad de un país que estaba afirmando su institucionalidad. Acabábamos de aprobar la primera Constitución, ¿no? Todavía subsistían situaciones de persecución política o de influencia directriz. Ahí el sol y olvídate. Bueno, por eso digo, ahora, aquí que eso que se mantuvo en la Constitución a través de los años y en las sucesivas reformas constitucionales, hoy devino en una dificultad para la actuación policial, para el combate al delito, y lo que estamos proponiendo simplemente es que se adecue ese aspecto del artículo 11 en cuanto a que la policía pueda allanar durante la noche cuando se dan las circunstancias y cuando hay además la autorización del juez. Como subsecretario del Interior, ¿hoy le falta al Ministerio del Interior este instrumento? Sí, creo que sí. Pero también digo, Tomás, no en términos de la bala de plata, como se ha dicho. Esto no arregla el tema. Acá nadie ha dicho esto va a ser una solución mágica, vamos a terminar con el narcotráfico una vez que haya allanamiento nocturno. Nadie lo dijo así. Dijeron de nosotros que eso andábamos sosteniendo, pero nadie lo sostuvo. En todo caso, los detractores de la reforma nos quieren poner a nosotros como que estamos induciendo a la población como si esto fuera una solución mágica. Nadie lo dijo así. Todos dijimos es una herramienta más. Y creo que es una herramienta necesaria, no para utilizarla indiscriminadamente o sistemáticamente, porque tampoco es la idea. No nos olvidemos que somos uno de los 4 países en el mundo que no lo tienen, ¿no? Cabo Verde, Mozambique, Guatemala y Uruguay. Y en todos los países donde el allanamiento nocturno se puede practicar, ningún país ha retrocedido o ha vuelto de eso. De todos los países serios que hay en el mundo, ¿no? Y toda América Latina y Europa. Entonces, ¿cuál es la idea? Que si un procedimiento policial empieza durante el día y cuando se identifica al narcotraficante y además se obtiene la información de dónde se está guareciendo o escondiendo, bueno, se lo puede ir a prender y terminar el operativo. Mujer, como pasa a veces. Por supuesto, todos lo asociamos con el narcotráfico, pero esto tiene que ver con todos los delitos, obviamente. Entonces creo que, repito, yo creo que está demasiado politizada la discusión. A mí me ha sorprendido un poco la negativa del Frente Amplio con relación a esto por todos esos antecedentes. Y creo que las encuestas, la gente decidirá y veremos cuál es el pronunciamiento popular, pero las encuestas que se han conocido parecen indicar que hay, digamos, opinión favorable en los votantes de todos los partidos. También en los votantes del Frente Amplio. No, digo, por lo pronto yo he visto... Sí, el Factum le dio 47. Hace 3 encuestas le dio 66, viene bajando. Claro. Sí, la historia de los plebiscitos que son concomitantes a la elección nacional en general es una historia de fracasos, porque siempre se dice que los plebiscitos quedan como subsumidos en la elección nacional, hay un poco de desinformación, porque la gente no sabe bien cómo se vota, el que vota en contra todavía no sabe muy bien que no hay papeleta por el no en ninguno de los dos. No quiere votar o no pone nada. Después depende de que los partidos ensobren o no ensobren, ¿no? Y repartan o no repartan, en fin, de una serie de condicionantes. Pero yo espero que prospere, francamente espero que prospere porque me parece que es un buen elemento. Abdala, ya que entramos en el tema policial, usted sabe que de la oposición se cuestionan las cifras porque dice que hay menos tablet, que la gente no denuncia, no sé, ¿será o no será? Yo personalmente acá en Buscadores no creo, con todo respeto, en las cifras que ustedes plantean. Y se lo he planteado a distintas autoridades, se lo planteo a usted. ¿Por qué no creo? El año pasado se dio una conjunción. Por un lado, el jefe de policía de San José, en conferencia de prensa con periodistas locales, una conferencia muy álgida, le recriminan por qué no da información de delitos. Y él dice,
yo informo lo que yo quiero, textualmente. El jefe de policía de San José. El periodista Gabriel Pereira hace una denuncia del jefe de policía de Durazno que falsea lo que son los datos y baja la categoría de los delitos. Esto encima hay un testimonio policial que dice lo mismo y pasó a la justicia. En Maldonado, investigando el tema de corrupción en turismo, Fiscalía encuentra una grabación donde el tercero en la jerarquía de Maldonado, el responsable de la jefatura, le dice con su voz a un subalterno, un comisario, no denuncies, no des cuenta de esas 2 vacas, ese abigeato, porque se me disparan las cifras. Y para colmo, estas cosas que se encadenaron, en ese verano, un matrimonio amigo con 2 hijos es robado a la mañana en Aguas Dulces, va a hacer la denuncia. Habían robado a varios vecinos y decían que no les tomaban la denuncia. Ellos van sabiendo eso y reclaman que les den la denuncia. Le dice que no, que se ve caído el sistema. Ellos insisten y le dicen, bueno, déjenos un teléfono que lo vamos a llamar. A los 2 días le pasaron por un WhatsApp el número de la denuncia. Ellos piensan, y también yo, que si no hubieran insistido, nunca hubiera pasado esa denuncia. Estos elementos a mí me llevan a decir que, con todo respeto, no creo las cifras que ustedes dan. Está bien, usted tiene obviamente todo y el le di derecho. datos, no relatos, ¿no? Sí, sí. Relatos. Relatos. No. La voz del tercero en Maldonado es la voz de él, no es un relato. Está en fiscalía, está en la justicia. Él diciéndole a un comisario, no, esas 2 vacas no, porque se me disparan, dice textualmente él, se me disparan las cifras de abigeato. Bueno, y eso es un relato, por eso digo. Pero un relato de un protagonista. Un presunto relato o una versión según la cual determinado funcionario relató determinada cosa. Está bien, pero son relatos. Ahora, hechos comprobados y que efectivamente se hayan maquillado números, yo no tengo ningún antecedente. ¿Y eso? No, pero permítame, repito, son expresiones, está en la justicia. ¿Y qué conclusión hubo en la justicia? Lo procesaron, pero por otro delito, pero está su por voz. Otro pero por otro delito, por eso. No lo puede negar. Bueno, está bien, pero permítame, en todo caso son expresiones desafortunadas de determinados funcionarios en determinada repartición de la policía o de alguna jefatura del interior. Ahora, yo francamente voy a dar mi versión. Mi versión empieza por decir que en el año 2020 se instauró una nueva política de seguridad que a mi juicio está arrojando resultados positivos de manera absolutamente demostrable y demostrada. En términos de la caída de los principales delitos, las rapiñas, los hurtos, el abigeato particularmente, y eso obedece a los cambios cualitativos y cuantitativos que se han generado, a las modificaciones legales que se introdujeron en el año 2020, que le han dado nuevos instrumentos a la policía para intervenir y que le han permitido actuar con mucho más eficacia en los procedimientos vinculados con el control de personas, con el control de vehículos, con los allanamientos, las modificaciones a la ley del procedimiento policial, las modificaciones al Código del Proceso Penal. Y al mismo tiempo con una política de seguridad que implicó darle el respaldo a la policía que antes no tenía, pero no solo el respaldo moral e institucional, el respaldo material, el respaldo logístico, la enorme inversión que se ha venido concretando en tecnología, en equipamiento, en recursos humanos. Todo esto es demostrable. Hoy tenemos, por ejemplo, por mencionar un ejemplo, 4.000 funcionarios más de fuerza efectiva, es decir, de policías dedicados al combate directo al delito de lo que teníamos hace 4 años. El doble de cámaras de videovigilancia, dispositivos nuevos, tecnológicos, vinculados con el detector de disparos, los escáneres, a los efectos de mantener las escenas del crimen. En fin, es larguísimo el rosario. Ahora, también le digo, la medición de los delitos se hace en la actualidad por el mismo sistema, en el mismo ámbito, por los mismos funcionarios del Observatorio de Criminalidad del mismo Ministerio del Interior que teníamos en los años 2015, pero 2016, si no le dan los datos, 2017. No, permítame. Si los falsean, permítame, no, serán lo mismo, pero lo reciben. Usted está haciendo una acusación muy grave y Sí, está claro. hablando de que se falsean los datos. Sí. Yo rechazo categóricamente esa información. puse porque ejemplos. Aquí no se falsea Le nada. puse ejemplos. Hizo una referencia a las tablets y además hizo una referencia Eso es la oposición, no hizo lo una, tomo no, eso. está bien, bueno, pero entonces la Y oposición... la aclaré bien, le dije los 3 casos Está que yo bien, le no la puse. hizo usted, la hizo la oposición. Es verdad, la hizo la oposición públicamente, lo explicamos con el ministro Martinelli en la Comisión de Seguridad y Convivencia y quedó claro, no solo que con las tablets no hay menos denuncias que antes, sino que hay más. Y además ahora las denuncias que se hacen a través de las tablets se cargan automáticamente, inmediatamente, en el mismo momento que se ingresan a la tablet, al sistema de gestión de seguridad pública que está interconectado con el sistema de la Fiscalía, del Ministerio Público, cosa que antes no ocurría. Con lo cual es presumible que el sistema de las tablets ocultara delitos en el pasado.
no ahora, que es mucho más certero, y además de hecho los números indican que ingresan más denuncias a través de ese mecanismo, de ese dispositivo electrónico, de lo que antes ocurría. Es decir, que hay menos denuncias, que hoy es la forma de medir la criminalidad, la que tenemos en el Uruguay, porque las encuestas de victimización todavía no se han concretado. El Frente Amplio hizo una en el año 2017-2018 que no sabemos dónde está, porque en el Ministerio del Interior no aparece y nunca la publicaron. ¿Y a qué responde eso? Repito, a una política de seguridad muy férrea, muy clara, que se basa en un paradigma diferente del que ocurría en el pasado y que yo creo que, por supuesto, no todo está bien, pero todo está mejor. Y sobre todo lo que está mejor es que creo que el país en esta materia recorre un camino, un rumbo, que es el rumbo que se tiene que caminar y que se tiene que concretar, es decir, el único posible. Y estoy seguro que el gobierno que venga, sea cual sea, y yo tengo la esperanza y la expectativa, más que la esperanza de que va a ser del mismo signo, y que Álvaro Delgado será el presidente de la República, va a seguir transitando por ese camino y lo va a profundizar. Desde luego acá no hay resignación ni conformidad o conformismo con lo hecho. En todo caso, tenemos la tranquilidad de que vamos por buen camino. Pero hay que agregar cosas nuevas y cosas diferentes. Se ha hablado claramente de una propuesta relacionada con una oficina antimafia al estilo del modelo italiano, que implica sobre todo empezar a golpear el narcotráfico por donde se lo debe golpear, que es a través del dinero, a través de cortarle los circuitos financieros, a través de los bienes, a través de las ganancias. Que ya algo empezamos a hacer con la tipificación del delito del decomiso ampliado y que vamos a seguir haciendo a partir de esta propuesta, si nos toca gobernar, una vez más, que confío que así sea. Pablo, quería tu opinión como subsecretario. El clásico se debió terminar. El árbitro lo suspendió 2 veces. Y le dijeron que no, que se tenía que seguir jugando. ¿Estaban dadas las condiciones, tomando en cuenta todo lo que pasó? A ver, ahí la policía, el jefe del operativo, a mí me sorprendió mucho el planteamiento de estas últimas horas del presidente Ruglio, de que no nos ha llegado ninguna solicitud formal hasta este momento, pero lo dijo públicamente, de que iba a pedirle al Ministerio del Interior una investigación. Obviamente el jefe de la seguridad cuando recomienda determinada medida... Él lo dice porque se le informa que el jefe del operativo no solamente es socio de Nacional, sino que es simpatizante. Bueno, pero entonces ya me parece que estamos yendo demasiado lejos. Si eso es así, no lo sé, estamos hablando en abstracto. Creo que sería insinuar como que el jefe de la seguridad, en lugar de cumplir con sus obligaciones, está tratando de incidir en el resultado de un partido de fútbol. O sea, es una afirmación demasiado grave, ¿no? Para mí grave fue lo que pasó. Bueno, por supuesto. Desde ingreso de banderas hasta ingreso de todo lo que está prohibido estaba ahí adentro. A todos, Bambino, sin ninguna duda nos preocupó. Pero creo que el jefe de la seguridad, la recomendación técnica que hace, la hace técnicamente, profesionalmente, así actúa la policía. En términos de sopesar, bueno, las consecuencias y los eventuales efectos o bueno, desenlaces que pueda provocar una situación a la otra, mantener el partido o suspenderlo, en las condiciones que así se generaron. Tomás. Y así se actuó, Pablo, la inseguridad tiene 2 componentes. Las cifras, evidentemente, que según la cifra del gobierno, la inseguridad está bajando, pero después la sensación de inseguridad con la cual vive la gente. Hoy es la principal preocupación de los uruguayos. Me consta que el Ministerio del Interior lo sabe. Los vecinos han salido a hablar y decir no podemos vivir más. Esta semana salió Pocitos a decir en las calles están los expresidiarios, nos roban los celulares, van a las puertas de las escuelas. Pero en Pocitos, en el Cordón, en la Ciudad Vieja, en el barrio Borro. Sí, hoy nos mandaron de Punta Gorda, se están quedando en con Punta Gorda, pero en el interior, en el barrio Kennedy, en Buenos Aires, en Tacuarembó. Hay una sensación de... La gente dice, no puedo salir a la calle, andan a los balazos los narcotraficantes. O sea, hay una sensación, por algo es el tema que más le preocupa a la gente. Las cifras bajaron, pero la inseguridad no es solo cifras, ¿no? Este hecho de que hay una sensación grande de que la gente está pidiendo otra cosa. A ver, sí, yo creo que eso admite y admitirá prueba en contrario. ¿Qué quiero decir? Entiendo perfectamente tu planteo y no me sorprende, me parece absolutamente legítimo y válido. También digo esto, en primer lugar, yo no sé si hay una sola sensación o si esa es en todo caso la sensación que va surgiendo, que se va construyendo en función de los legítimos planteamientos de determinados vecinos de determinadas zonas frente a circunstancias concretas que acontecen.
Y cuando la gente obviamente la roban o la rapiñan, o tiene que soportar, como muchas veces soporta situaciones que acontecen en la puerta de la casa y que alteran la convivencia, desde luego se expresa y se manifiesta, y está bien. Ahora, nosotros también recibimos muchos testimonios de signo diverso o de signo diferente a ese. Cuando intervenimos en los barrios, cuando vamos al Marconi, a Villa Española, a la Cruz de Carrasco, tú hablabas de Maldonado. En Maldonado una intervención muy eficaz de la Guardia Republicana con la Jefatura de Policía y con las divisiones especializadas. Lo mismo que en Durazno, cuando hubo determinados brotes de un incremento de la criminalidad por encima de la media, de los niveles normales. Bueno, allí recibimos testimonios que capaz que no trascienden con el mismo énfasis y de la misma forma perceptible que en estos otros casos, de gente que le agradece a la policía, que reconoce la intervención de la policía y sobre todo la respuesta rápida que la policía está teniendo en comparación con lo que ocurría con anterioridad. Yo tengo un testimonio que, bueno, no salió en la televisión porque fue una reunión que la prensa no la cubrió, tampoco se la convocó, en Malvin Norte la semana pasada, en el complejo comercial que hay allí en Camino Carrasco, Hipólito Yrigoyen. Malvin Norte sabemos que es una zona que ha estado bastante complicada, la zona de Malvin Norte y la de Boix y Merino, que está muy cercana. Y bueno, y sin embargo, en esa oportunidad yo recibí de parte de los vecinos el reconocimiento de que las cosas habían mejorado y al mismo tiempo el reconocimiento de que hoy la policía, cuando se la llama, concurre y concurre rápidamente. Y no me sorprende, porque en ese sentido la respuesta policial, a mi juicio, está mejor. Hoy hay más patrullaje, objetivamente, estadísticamente, ¿no? Más presencia policial. ¿No pasan cosas? Obviamente que pasan cosas. ¿Cómo no van a pasar? Desde luego que sí. Es decir, si en tal caso una valoración positiva depende de que erradiquemos el delito de la sociedad, ya sabemos que eso es un planteo absolutamente utópico y absolutamente inalcanzable e irrealizable. No hay sociedad que no tenga que convivir con los hechos ilícitos o con la comisión de delitos y muchas veces delitos graves. Yo vengo ya hace un par de meses de esto, una cumbre de ministros y viceministros del Interior y de Seguridad en Santiago de Chile, que Chile está enfrentando problemas de seguridad muy severos, y en todos los países nos enfrentamos a estas realidades del microtráfico, del narcomenudeo, del ingreso de la droga, del crimen organizado. Y créanme que en los demás países yo tengo para mí esa, más que sensación, esa convicción, el delito está golpeando en términos mucho más gravosos todavía, una convivencia que claramente está contaminada en esos países y donde notoriamente ya se ha alcanzado una situación de segmentación social que en el Uruguay, a mi juicio, no ha llegado más allá de los problemas que sin ninguna duda Ahora, para tenemos. Pablo Abdala, subsecretario del Interior, los uruguayos, ¿vivimos en una sensación de inseguridad o no? No, yo sé que esa sensación existe. Yo digamos, Okay. no pretendo contestar tu planteamiento No, ni no, no es un- legitimarlo. Lo que digo es que tampoco en eso hay una novedad, porque que el tema de la seguridad es un tema de preocupación popular, lo fue siempre. Lo fue durante los gobiernos del Frente Amplio y lo fue durante los gobiernos anteriores también. Y es lógico que así sea, y está bien. Y yo francamente digo algo que sé que puede ser polémico, pero en términos relativos, ¿por qué en la preocupación de la gente algunos temas se vuelven más preocupantes y otros en términos relativos menos preocupantes? Bueno, los dos grandes temas que hacen a la cotidianidad de la gente son la seguridad y después el salario y el trabajo. Hoy estamos en una situación de ingresos de la población y de consumo y de acceso al empleo mucho mejor que la que teníamos hace 5 años. Y yo creo que eso en algún sentido también está incidiendo desde el punto de vista relativo en que la preocupación por la seguridad aumente y la otra disminuya. Una mínima puntualización Qué de Alberto, y complejo, contigo, no, Susana. esto de Malvin, acabo de nombrar Malvin Norte, y hace pocos días asaltan de vuelta el CAIF de Malvin Norte, y los responsables dicen que la policía no llega, que no va, y hacen yo creo que de lado, en el noticiero salen invitando a los delincuentes que no los roben más, porque ahí van sus hijos, van sus nietos, pusieron cámaras, y no pasa nada. No, Y lo que- hicieron el anuncio pidiéndole a la policía que, como no viene, le pedimos a los delincuentes. Pero lo más grave, en esa filmación que yo vi, aparece una maestra que dice que ese día no fue el día del robo, que llamó a la comisaría para pedir la denuncia y le dijeron que no había ninguna denuncia. Eso acaba de pasar, no es un dato, es un relato, es un dato, acaba de pasar. El responsable del CAIF dice, no le pedimos más nada a la policía porque no vienen, le pedimos a los chorros que no roben más. Y una funcionaria que no estaba ese día llama a la comisaría para ver cómo era lo que denunció
y le dijeron, no, acá no hay denuncia. Yo con todo respeto, y sé que usted es una persona de bien porque lo conozco hace muchos años, creo que está cometiendo un grave error, que es inducir a la población por la vía de generalizar Un ejemplo, una usted habla de valoración Malvin a Norte. partir de un hecho Usted concreto. habla de Malvin Norte. Hechos concretos acontecen. Y yo no vengo a postular aquí que estamos en el mejor de los mundos y que no pasan cosas. Desde luego que pasan cosas. Ahora, me parece que tenemos que actuar con un poquito más de ponderación a la hora de, a partir de un episodio concreto que yo no tengo por qué dudar de que haya sido como usted lo dice, No, que fue. lo dijo el noticiero. Partamos de esa base, extraer conclusiones de carácter general, porque en realidad la generalidad indica otra cosa. Hoy la policía actúa, responde y sobre todo con la mayor diferencia con relación a lo que nos pasaba en el pasado, es que hoy la policía ingresa y no retrocede. En los tiempos de las administraciones anteriores, porque a veces la memoria es frágil, a veces es selectiva y siempre es frágil porque es condición humana, la policía retrocedía, había zonas liberadas. Antes sí había, y no lo digo yo, lo dijo el director Lallera cuando era director de la policía, en una expresión resignada en el año 2018, dijo, hay una gran anomia social. La ley no se cumple y nadie se encarga de hacerla cumplir. Eso no está pasando en el Uruguay de hoy. Hoy la policía ingresa, interviene y se instala. Y por eso, sin duda, tenemos un problema en Cerro Norte en este momento, una situación que está obligando a intervenir y la policía está interviniendo y pasó el drama que pasó el sábado pasado con la muerte de un niño de 1 año. Desde luego, nadie elude la consideración de eso. Pero en otras zonas donde se vivieron situaciones similares a las de Cerro Norte, mencioné algunas, Villa Española, El Marconi, La Cruz de Carrasco, Durazno, Maldonado, gracias a esa intervención de la policía que va y se instala con la Guardia Republicana y con las unidades especializadas hasta que la situación se estabiliza, la policía no se retira y no retrocede. En el pasado, y termino Miguel, Sí, porque quiero cerrar con nos eso. habíamos acostumbrado a las operaciones de saturación Sí, que nos sí, decía sí. el gobierno. Las llamadas operaciones de saturación era entrar y salir de un barrio a la hora de los informativos. Y que además cuando la policía llegaba ya estaba todo el vecindario avisado y enterado. Bueno, no, eso no va más, porque además eso no produce ninguna consecuencia. Consecuencia implica o produce lo que yo estoy diciendo, es decir, una policía comprometida, una Guardia Republicana mucho más equipada y profesionalizada que antes, con 4 blindados, que son fundamentales para ingresar a las zonas más complicadas, que se incorporaron en esta administración, que antes no existían, y bueno, y por lo tanto con una fuerza policial mucho más profesionalizada. Cierro contigo, Susana. Pablo, como veníamos hablando, la lógica de la criminalidad por la lógica del narcotráfico es totalmente distinta al de otros delitos que puede vivir una sociedad. Claramente tiene una escalada mucho más violenta y en la que lamentablemente el valor de la vida queda totalmente disminuido. En ese sentido y en ese entendido también las lógicas de ataque a ese tipo de crimen y de crimen organizado es totalmente distinta. ¿Entendés tú que sería importante como sociedad tener el acuerdo para una política de Estado en el trabajo en este sentido? Pero por supuesto, a ver, yo soy acuerdista y dialogante por concepción personal, ideológica, filosófica, y creo que en todas las políticas públicas, y muy particularmente las de seguridad, desde luego que vaya si sería importante construir políticas de Estado. Como legislador participé de los ámbitos que en su momento convocó el presidente Vázquez, llegamos a determinados acuerdos. Lo que ocurre o ha ocurrido con el Frente es que las diferencias ideológicas internas condicionan o limitan después que se lleve al plano de los hechos lo que eventualmente se acuerda en una comisión multipartidaria. En aquel momento habíamos acordado el agravamiento del homicidio en determinadas circunstancias, la limitación de la libertad anticipada, y lo acordamos todos los partidos fuera del Parlamento, pero cuando eso entró al Parlamento, sin embargo, las leyes no prosperaron o se terminaron aprobando hacia el final del periodo. En este periodo de gobierno, el gobierno actual convocó a un diálogo multipartidario. El Frente participó, hizo propuestas concretas que todos recibimos de buen grado y que llegamos a generar un consenso sobre ellas, pero después el Frente se negó a firmar los acuerdos y se retiró de la mesa de negociación. A ver, que hay que construir políticas de Estado, hay que construirlas, pero es menester tener la voluntad de acordar, de avanzar y de avanzar en serio. No puede ser solo un recurso de campaña electoral. Doctor Pablo Aldana, ¿el Ministerio del Interior tiene todo pronto ya para las elecciones? Sí, por supuesto. Sí, sí. Es un fin de semana sin fútbol, es un fin de semana dedicado Como ustedes saben, eso. a la policía y al el Ministerio de Defensa le corresponde la custodia de las urnas, mayoritariamente a las Fuerzas Armadas que a la Policía Nacional, porque la policía obviamente tiene que
que realizar la custodia Sí. de la ciudad. Es un todo. día muy especial, de mucho movimiento, de relativa atención, que esperemos que en este caso no Exacto. conduzca a nada En desagradable. 5.500 programas yo me he cruzado con muchos que me dicen, yo iba a comer a casa de mi abuela y te veía. El programa tiene 22 años, ¿no? Y 5.500 programas. Le digo a esos más jóvenes que votan por primera vez, que tienen 18, 19, 20, 21, 22, que van a ir. ¿Y qué hace ese soldado ahí atrás? No, te está cuidando la urna, eso fue histórico de toda la vida, ¿no? ¿Y qué hace ese marinero ahí? ¿No? ¿Y qué hace un aviador ahí? No, es normal, digo, ¿no? Gracias, Genera Pablo. temor de un golpe de Estado. No, capaz, pero seguro van, porque me pasó una vez con un familiar que 18 Mirá. años votó por primera vez y fui, había un soldado. ¿Por qué había un soldado? Bueno, y que sea una fiesta de la Obviamente. democracia. Que va a ser, estoy Ojalá. seguro que Tal sí. cual. Obviamente, la lista de Abdala es la 5. La 5, lista 5, exactamente. Bien, que decía así, Mario Zapag decía siempre, le decía a Sofovich, le decía 5, le decía, usted me está diciendo 2, yo se lo digo en números romanos. Voy a buscarlo en YouTube, capaz que puedo hacer algo. No, pero lo vas a TikTok. encontrar, ¿no? Es probable que lo encuentres, porque TikTok. Zapag siempre decía Algún eso, spot así. para redes ahora en el final Sí, de la campaña. Está muy bueno eso. Creo que hoy hablábamos para distender un poco y Gracias, salir. Pablo. Gracias a ustedes.